Yo estaba llegando al funeral de mi esposo. Mientras estacionaba, una niña de la calle se metió en mi coche y me dijo: «El abuelo no murió. Yo sé dónde está». Cuando le pregunté quién era, sacó una foto del bolsillo que me hizo llorar. Me puse pálida con la verdad. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Adriana y tengo 64 años. Hoy debería estar enterrando a mi esposo. El estacionamiento de la iglesia estaba lleno cuando llegué. Reconocí los autos. La camioneta de mi cuñado Thomas, el sedán blanco de mi hermana Margaret, el coche deportivo de mi hijo mayor que Robert le había regalado cuando cumplió 25. 40 años de matrimonio resumidos en un estacionamiento lleno de gente que vendría a decir lo maravilloso que era mi esposo. Apagué el motor y me quedé sentada, las manos todavía agarradas al volante. Llevaba puesto el vestido negro que compré hace 3 días. No había llorado cuando lo elegí. No había llorado cuando el funeral director me preguntó qué tipo de flores quería. No había llorado en absoluto, y eso me hacía sentir como un monstruo. Robert había muerto hace 6 días. Ataque al corazón, dijeron los doctores. Rápido, sin dolor. Estaba en su auto, regresando de uno de sus viajes de pesca. Lo encontraron desviado en el arcén, el motor todavía encendido, las manos en el volante, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Debería sentir algo. Después de 40 años juntos, debería estar destrozada. Pero lo único que sentía era un vacío extraño, casi un alivio, y eso me aterrorizaba más que cualquier dolor. Tomé mi bolso del asiento del pasajero. Era hora. La gente estaría esperando. Mi hijo David, mi hija Claire, los hermanos de Robert, todos esperando que yo interpretara el papel de la viuda desconsolada. Puse mi mano en la manija de la puerta, y entonces alguien golpeó mi ventana. Me sobresalté. Una niña pequeña estaba parada junto a mi auto. Tenía tal vez 8 o 9 años, el cabello oscuro enmarañado, la ropa sucia y demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus ojos eran enormes, desesperados. Bajé la ventana solo un poco. ¿Sí? Por favor, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar con usted. Es sobre el señor Robert. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabía esta niña el nombre de mi esposo? Niña, estás confundida. Necesito que te vayas. Antes de que pudiera subir la ventana, ella metió su mano por la abertura. Tenía algo en su puño cerrado. «El abuelo no murió». Sus palabras salieron en una ráfaga desesperada. «Yo sé dónde está. Por favor, tiene que creerme». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto era absurdo. Alguna niña confundida, tal vez enferma mental, debería llamar a alguien, pero no lo hice. ¿Qué dijiste? Ella abrió su mano. Había una fotografía arrugada, doblada por las esquinas. Mire, por favor, solo mire. Tomé la foto con dedos temblorosos. Era una impresión casera, el tipo que sale de una impresora barata. Pero lo que mostraba hizo que todo mi mundo se detuviera. Robert, mi esposo, vivo, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Pero no estaba solo. Tenía su brazo alrededor de una mujer joven, tal vez de 35 años, rubia, bonita, y delante de ellos 2 niños pequeños, un niño de unos 6 años y una niña de aproximadamente 4. Todos estaban parados frente a una casa que yo no reconocía. Una casa amarilla con persianas blancas. No, eso estaba mal. Yo sí reconocía esa casa. La cabaña de pesca. La propiedad que Robert decía haber comprado con Thomas hace 15 años. El lugar donde iba 2 fines de semana al mes, solo para relajarse y pescar. Un lugar donde yo nunca había estado, porque Robert decía que era demasiado rústico para mi gusto. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejo caer la foto. ¿Quién eres? Mi voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Me llamo Emma, dijo la niña. El señor Robert es mi abuelo. Esa es mi mamá en la foto, señaló a la mujer rubia. Y esos son mis tíos, Sammy y Rose. No podía respirar.
El estacionamiento comenzó a girar a mi alrededor. No, susurré. No, esto es imposible. Mi esposo murió. Están a punto de enterrarlo ahí adentro. Emma negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. No murió. Él nos visitó hace solo 3 semanas. Trajo dinero para mi mamá. Siempre traía dinero los viernes. Pero luego mamá me dijo que el abuelo había tenido que irse muy lejos y que no podría visitarnos más. Miré fijamente a esta niña. Su cara era sincera, sus lágrimas reales. ¿Dónde está tu madre ahora? Emma bajó la mirada. Murió. Hace 2 meses. Un hombre borracho chocó contra su auto cuando volvía del trabajo. Yo estaba con mi tía, así que no estuve en el auto. Pero mi tía no quiso quedarse conmigo. Dijo que no tenía dinero para otro niño. Me llevó a un refugio, pero me escapé. Algo dentro de mí se rompió. Miré otra vez la fotografía. Estudié cada detalle. La forma en que Robert tenía su brazo alrededor de esa mujer. La familiaridad, la comodidad, el amor. ¿Hace cuánto se tomó esta foto? No sé, dijo Emma. Tal vez 2 años. Mi mamá la tenía en su habitación. Yo la tomé cuando tuve que salir del apartamento. Volteé la foto. En la parte de atrás, con la letra de Robert que yo conocía como la mía propia, estaba escrito: Familia Día de Acción de Gracias, 2022. 2022. Hace 3 años. Ese día de Acción de Gracias, yo había preparado pavo para 14 personas mientras Robert decía que tenía que trabajar hasta tarde. Sentí bilis subir por mi garganta. ¿Por qué viniste aquí?, le pregunté a Emma. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Oí a la gente en el refugio hablar sobre el funeral del señor Robert Holloway. Vi la dirección de esta iglesia en un papel que alguien dejó. Reconocí el nombre. Mi mamá siempre decía que el abuelo tenía otra familia, una familia importante donde él era otra persona. Ella decía que nunca podríamos conocerla. Emma se limpió la nariz con la manga. Pero necesito encontrar al abuelo. No tengo a nadie más. Y sé que él no está muerto porque mi mamá me dijo hace meses que cuando las cosas se pusieran difíciles, el abuelo simplemente desaparecería. Dijo que él era bueno haciendo eso, desaparecer. Miré hacia la iglesia. La gente comenzaba a entrar. Vi a mi hijo David en la puerta, buscándome con la mirada. Dentro de ese edificio había un ataúd. Supuestamente, el cuerpo de mi esposo estaba dentro de ese ataúd. Pero de repente, con una claridad aterradora, supe que ese ataúd estaba vacío. O peor aún, no lo estaba. Pero el hombre dentro no era Robert. Volteé hacia Emma. Sube al auto. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Sube, repetí, mi voz más firme ahora. Vamos a averiguar la verdad. No fui al funeral de mi esposo ese día. En lugar de eso, conduje fuera de ese estacionamiento con una niña desconocida que acababa de destruir 40 años de mi vida con una sola fotografía. Y mientras manejaba, solo podía pensar en una cosa. ¿Cuántas veces Robert había vuelto a casa después de visitar esa cabaña? Me había besado en la mejilla y había preguntado qué había para cenar. ¿Cuántas veces yo había sonreído y nunca, ni una sola vez, había sospechado que mi esposo tenía otra familia completa? Una familia que tal vez amaba más que a la mía. La cabaña estaba a 1 hora y media de la iglesia. Emma se quedó callada la mayor parte del camino, aferrándose a su pequeña mochila raída como si fuera lo único que la mantenía atada a la tierra. Yo tampoco hablé. No sabía qué decir. Cada vez que abría la boca, las palabras se atascaban en mi garganta. Mi teléfono sonó 6 veces. David, Claire, el funeral director, Margaret. Dejé que todas las llamadas fueran a correo de voz. ¿Qué iba a decirles? ¿Que había abandonado el funeral de mi esposo para perseguir la historia imposible de una niña sin hogar? ¿Que estaba conduciendo hacia una cabaña donde aparentemente mi esposo había construido una vida completa sin mí? El camino se volvió rural después de la primera hora. Campos abiertos, granjas dispersas, el tipo de paisaje que Robert siempre decía que encontraba pacífico. Ahora veía esa palabra diferente. Pacífico significaba aislado, significaba un lugar donde nadie te haría preguntas.
«Es aquí», dijo Emma de repente, señalando un camino de grava que se desviaba de la carretera principal. Giré, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El camino serpenteaba entre árboles durante casi 1 kilómetro antes de abrirse a un claro pequeño. Y ahí estaba, la casa amarilla con persianas blancas, exactamente como en la fotografía. Detuve el auto, pero no apagué el motor. Durante un largo momento, solo me quedé mirando esa casa. Era bonita, bien mantenida. Había un jardín frontal con flores, un columpio en el porche, cortinas en las ventanas. Se veía como un hogar. Mi esposo había construido un hogar aquí, con otra mujer, con otros niños. «Nadie está aquí ahora», dijo Emma en voz baja. «Después de que mamá murió, el abuelo dejó de venir. La tía de Sammy y Rose se los llevó hace 1 mes. Dijo que ella los criaría, pero que no me quería a mí porque yo no era su sangre. Salí del auto con piernas temblorosas. Emma me siguió hasta el porche. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Adentro, la casa tenía ese olor a cerrado de un lugar que ha estado vacío por semanas. Pero incluso vacía, la casa contaba su historia. Había marcas en la pared donde habían colgado fotos. Un calendario de cocina todavía mostraba marzo, hace 3 meses. En el refrigerador, sostenidos por imanes, había dibujos infantiles. Uno mostraba a un hombre alto con una niña pequeña, ambos sonriendo. En letras temblorosas de niño decía, «Yo y el abuelo». Caminé por la sala de estar. Los muebles se habían ido, probablemente vendidos o llevados por la familia. Pero en el suelo junto a la ventana había una pila de correo. Lo recogí con manos temblorosas. Facturas, todas dirigidas a Robert Holloway. Esta dirección. Una factura de electricidad por $120. Una factura de cable por $85. Una cuenta de tarjeta de crédito de una compañía que yo no reconocía. Todas con pagos automáticos configurados desde una cuenta bancaria que no era nuestra cuenta conjunta. «El abuelo tenía un estudio arriba», dijo Emma en voz baja. «A veces me dejaba entrar. Tenía una computadora allí. Subí las escaleras, cada paso sintiéndose como caminar hacia mi propia ejecución. El pasillo de arriba tenía 3 puertas. Las primeras 2 eran dormitorios vacíos. La tercera puerta estaba cerrada con llave. Busqué en mi bolso y saqué mi llavero. Robert siempre llevaba llaves extrañas, llaves que yo asumía eran de su oficina o de propiedades de trabajo. Probé 3 antes de que una finalmente girara el pestillo. La habitación era pequeña, un escritorio, una silla, estanterías vacías. Pero en la pared había algo que Robert había olvidado quitar. Un tablero de corcho con fotos. Me acerqué lentamente, como si el tablero pudiera explotar. Había docenas de fotos. Robert con la mujer rubia, sus cabezas juntas, sonriendo. Robert empujando a un niño en un columpio. Robert en una playa con los 3, todos riendo. Robert sosteniendo a un bebé diminuto envuelto en una manta rosada. Y entonces vi la fecha escrita en la parte posterior de una foto que se había desprendido y caído al escritorio. 2010. 2010. Hace 15 años. Esto había estado sucediendo durante 15 años. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla del escritorio, incapaz de soportar mi propio peso. Emma estaba parada en la puerta, viéndome con ojos enormes y asustados. «Señora Adriana, ¿está bien?» No, no estaba bien. Nada estaría bien nunca más. Abrí el cajón del escritorio con dedos entumecidos. Dentro había una carpeta. La saqué y la abrí sobre el escritorio. Registros bancarios. Una cuenta que Robert había abierto en 2009. Depósitos regulares de $1,500 cada mes. Retiros para el alquiler de esta casa. $750 mensuales. Retiros para comida, ropa, facturas médicas. Volví a revisar nuestros registros bancarios mentalmente. Nunca había faltado dinero. Nunca había notado $1,500 desapareciendo cada mes porque Robert manejaba nuestras finanzas. Yo firmaba los papeles de impuestos que él preparaba. Confiaba en él. Qué tonta había sido. Seguí revisando la carpeta.
Había certificados de nacimiento. Sammy Robert Holloway, nacido en 2011. Rose Marie Holloway, nacida en 2015. El padre listado en ambos. Robert James Holloway. Mi Robert. Y entonces encontré algo más. Una póliza de seguro de vida. Robert había sacado una segunda póliza hace 10 años. $500,000. La beneficiaria no era yo, era Jennifer Marie Carson, la madre de Emma, la mujer de la fotografía. Miré a Emma. Tu madre, ¿cómo se llamaba? Jennifer, dijo en voz baja. Jennifer Carson. Ella no quiso cambiar su apellido cuando se casó con el abuelo. Dijo que era más seguro así. Casó. La palabra me golpeó como un puño. ¿Qué quieres decir con casó? Emma parpadeó confundida. El abuelo y mamá se casaron. Yo estaba ahí. Fue en una capilla pequeña. Yo tenía 5 años. Mamá usó un vestido blanco. No podía respirar. El cuarto comenzó a girar. Robert no solo había tenido una aventura, no solo había mantenido una segunda familia, se había vuelto a casar. Era bígamo, y yo ni siquiera lo había sabido. Necesito sentarme, susurré, aunque ya estaba sentada. Emma corrió escaleras abajo y volvió con un vaso de agua del grifo. Lo bebí, aunque sabía a metal y polvo. ¿El abuelo venía seguido? Pregunté cuando finalmente pude hablar de nuevo. Emma asintió. Cada viernes venía después del trabajo. Se quedaba hasta el domingo por la mañana. A veces venía también los martes por la noche. Decía que tenía reuniones en esta área. Viernes. Los viernes, Robert me decía que tenía reuniones tardías de clientes. Los domingos, decía que iba a jugar golf con Thomas. Los martes, grupos de hombres en la iglesia. Todo había sido mentira. Cada palabra, cada excusa, cada vez que había besado mi frente y me había dicho, «Te amo, Addie», todo había sido actuación. ¿Tu mamá sabía sobre mí?, pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Emma asintió lentamente. Ella sabía. Solía llorar a veces sobre eso. Le preguntaba al abuelo por qué no podíamos vivir todos juntos. Él decía que su otro trabajo era demasiado importante, que su otra familia no lo entendería. Mamá decía que ella entendía porque lo amaba. Pero a veces yo la escuchaba llorar en su habitación cuando pensaba que yo estaba dormida. Cerré los ojos. Así que Jennifer había sabido. Había sabido que Robert estaba casado conmigo y había elegido estar con él de todos modos. Había tenido sus hijos sabiendo que él tenía otra familia. No sabía si eso hacía que todo fuera mejor o peor. Emma, ¿dónde crees que está Robert ahora? Ella se mordió el labio. No sé, pero la última vez que vino, hace como 2 meses, mamá y él tuvieron una pelea grande. Mamá le gritaba que necesitaba más dinero, que los niños necesitaban cosas. El abuelo dijo que no podía seguir haciendo esto. Dijo que su otra vida se estaba volviendo demasiado complicada, que alguien había empezado a hacer preguntas. Mi mente trabajaba rápido. ¿Quién había empezado a hacer preguntas? ¿Había alguien más que había sospechado? ¿Y después de esa pelea? El abuelo dejó de venir. Mamá lloró mucho y luego tuvo el accidente. Después del funeral, la hermana de Robert, la tía Patricia, vino a hablar con la hermana de mamá. Las oí hablando. La tía Patricia dijo que Robert había tenido que desaparecer por un tiempo, pero que nos enviaría dinero. Pero nunca llegó el dinero. Y luego la hermana de mamá dijo que no podía quedarse conmigo. Patricia, la hermana de Robert. Ella había sabido también. De repente, todo comenzó a encajar de una manera horrible y perfecta. El ataque al corazón conveniente. El cuerpo que fue cremado rápidamente, demasiado rápido. Patricia insistiendo en que era lo que Robert hubiera querido. El ataúd cerrado en el funeral. Robert no había muerto de un ataque al corazón. Robert había fingido su muerte para escapar de ambas familias, y yo había estado a punto de enterrar a un desconocido en su lugar. Conduje de regreso a la ciudad con Emma dormida en el asiento trasero. Eran casi las 5 de la tarde cuando llegamos. El funeral habría terminado hace horas. Mi teléfono tenía 32 llamadas perdidas.
No había escuchado ninguna. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero sobre todo, necesitaba respuestas. Dejé a Emma en una cafetería cerca de mi casa con $20 para comida y le dije que volvería en 1 hora. Ella no hizo preguntas. Esta niña había aprendido a no hacer preguntas. Luego conduje hasta la casa de Patricia. La hermana de Robert vivía en un vecindario elegante al otro lado de la ciudad. El tipo de lugar donde los jardines están perfectamente cortados y todos los autos son nuevos. Su esposo Gerald había hecho dinero en bienes raíces. Patricia nunca trabajó un día en su vida, pero siempre se comportaba como si fuera mejor que yo, porque yo había trabajado como maestra durante 20 años. Su auto estaba en la entrada. Estacioné detrás y caminé hasta la puerta. Toqué el timbre 3 veces antes de que finalmente abriera. Su cara pasó de sorpresa a algo parecido al miedo cuando me vio. Adriana, gracias a Dios, hemos estado tratando de encontrarte. ¿El funeral? No hubo funeral, dije, empujando la puerta y entrando. No hoy, porque el hombre en ese ataúd no es Robert, ¿verdad, Patricia? Su cara se puso blanca. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. Así que te voy a dar una oportunidad. Una sola oportunidad de decirme la verdad antes de que llame a la policía y les cuente sobre Jennifer Carson y los 2 niños que Robert tuvo con ella. Antes de que les cuente sobre la casa amarilla y las cuentas bancarias secretas y el hecho de que mi esposo aparentemente fingió su propia muerte. Patricia se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado. Se dejó caer en el sofá de su sala de estar, su cara en sus manos. No se suponía que lo descubrieras, susurró. Nunca se suponía que supieras nada de esto. Algo dentro de mí se rompió al escuchar esas palabras. Me senté frente a ella, mis manos apretadas en puños sobre mi regazo. Cuéntamelo todo. Ahora. Patricia levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no sentí pena por ella, ni una pizca. Robert me llamó hace 3 meses. Empezó, su voz temblorosa. Dijo que tenía un problema. Dijo que había estado viviendo 2 vidas durante 15 años y que ambas estaban a punto de colapsar. La mujer, Jennifer, estaba exigiendo más dinero. Quería que dejara todo y se fuera con ella y los niños. ¿Y tú? Dijo que últimamente habías empezado a hacer preguntas sobre el dinero, sobre a dónde iba los fines de semana. Eso era verdad. Hacía unos meses, había notado que nuestros ahorros no estaban creciendo como deberían. Cuando le pregunté a Robert, él se había puesto defensivo. Había dicho que yo no entendía de finanzas. Yo había dejado el tema porque nunca quise pelear. Nunca quise ser esa esposa. ¿Y entonces qué? Pregunté, mi voz cortante como vidrio. Robert dijo que la única forma de salir de esto era desaparecer. Completamente. Fingir su muerte, cobrar el seguro de vida, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera. ¿Y tú lo ayudaste? Patricia asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. Él es mi hermano, Adriana, mi hermano pequeño. Cuando éramos niños, yo siempre lo protegía. Cuando se metía en problemas, yo lo sacaba. Es lo que siempre he hecho. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí misma. Patricia se limpió la cara con manos temblorosas. Un hombre sin hogar. Robert lo encontró cerca de la cabaña hace 2 meses. Estaba enfermo, muriendo. Robert le ofreció $5,000 para que condujera su auto esa noche. Le dijo que todo lo que tenía que hacer era conducir por la carretera a las 10 de la noche, que habría un accidente y que después de eso, su familia recibiría el dinero. Sentí náuseas. ¿Robert mató a ese hombre? ¡No! Patricia casi gritó. No, el hombre ya estaba muriendo. Cáncer en etapa terminal. No tenía familia. Robert dijo que le estaba dando un propósito a su muerte, una forma de que su vida significara algo. ¿Y tú le creíste eso? Dije con incredulidad. ¿Realmente pensaste que eso estaba bien? Patricia no respondió. Hiciste la identificación del cuerpo, continué. Dijiste que era Robert. Le dijiste a todos que era él. ¿Y luego qué?
¿Planeaban esperar el seguro de vida? Robert dijo que me daría una parte, admitió Patricia en voz baja. $50,000. Gerald y yo tenemos deudas. Pensé que nadie saldría herido. Pensé que tú seguirías adelante, que tendrías el seguro de vida, que estarías bien. La miré fijamente. Esta mujer que había conocido durante 40 años, la hermana de mi esposo. Alguien que había venido a mi casa para Navidad, que había sostenido a mis bebés, que me había llamado familia. ¿Y Jennifer?, pregunté. ¿Robert planeaba llevarla con él? Patricia negó con la cabeza. Él iba a desaparecer de ambas. Dijo que estaba cansado de vivir para otras personas. Quería libertad. Quería empezar de nuevo. Solo él. Sin esposas, sin hijos, sin responsabilidades. Así que era eso. Robert no me había dejado por otra mujer. No había elegido a Jennifer sobre mí. Nos había abandonado a ambas. De alguna manera, eso era peor. ¿Dónde está?, pregunté. Patricia vaciló. No lo sé, lo juro. Me dijo que era mejor que no supiera. Que si alguien preguntaba, yo podría decir honestamente que no sabía dónde estaba. Me puse de pie. Mi cuerpo se movía por pura adrenalina ahora. Pero tienes una forma de contactarlo, ¿verdad? Debe haber alguna forma. Patricia no dijo nada, pero sus ojos se movieron hacia su bolso en la mesa del comedor. Caminé hacia allí y lo abrí. Adentro había un teléfono barato, uno de esos teléfonos desechables que compras en cualquier tienda. Lo encendí. Había solo un número guardado. Presioné llamar. Sonó 4 veces antes de que contestaran. ¿Patricia? La voz de Robert sonó cansada, cautelosa. Por un momento no pude hablar. Era su voz. La voz que había escuchado todos los días durante 40 años. La voz que me decía buenos días, buenas noches, te amo. Todo había sido mentira. No es Patricia, dije finalmente. Soy yo, Robert, tu esposa, o debería decir una de tus esposas. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo y pesado. Adriana, finalmente dijo, ¿no se suponía que tú descubriera? Terminé por él. No, supongo que no. Pero lo hice. Conocí a Emma hoy. Niña dulce, muy asustada. Su madre está muerta, ¿sabías eso? Jennifer murió en un accidente hace 2 meses y dejó a Emma sola. Pero supongo que tú ya lo sabías, ¿verdad? Por eso decidiste que era el momento perfecto para desaparecer. Adriana, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó. ¿Que me mentiste durante 15 años? ¿Que tuviste hijos con otra mujer mientras yo criaba a los nuestros? ¿Que fingiste tu muerte para poder huir de todas tus responsabilidades? Por favor, Robert, ilumíname. ¿Qué parte de esto necesita explicación? Nunca quise lastimarte, dijo, y tuvo el descaro de sonar sincero. Nunca fue sobre ti. Oh, pero sí lo fue, dije. Fue completamente sobre mí, sobre Jennifer, sobre tus hijos, sobre todas las personas que confiaron en ti y a las que traicionaste. Y ahora vas a hacer algo por mí. ¿Qué? Su voz sonaba cautelosa. Vas a encontrarte conmigo, cara a cara. Me debes eso, Robert. Después de 40 años, me debes una conversación honesta. No puedo hacer eso. Sí puedes, porque si no lo haces, voy directamente a la policía. Les contaré todo. Sobre Jennifer, sobre el fraude de seguros, sobre el hombre que supuestamente murió en tu lugar. Y Patricia irá a prisión por ayudarte. ¿Es eso lo que quieres? Otro silencio largo. Luego, un suspiro. Hay un restaurante fuera de la ciudad. Miller's Diner en la Ruta 63. Mañana a las 2 de la tarde. Vendré solo. Yo también, dije. Y Robert, no se te ocurra no aparecer, porque si no vienes, te juro que dedicaré cada día que me quede a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Colgué antes de que pudiera responder. Patricia estaba llorando en el sofá, su cara en sus manos. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó entre sollozos. La miré durante un largo momento. Todavía no, dije finalmente. Pero si vuelves a mentirme, si tratas de advertir a Robert, si haces cualquier cosa que no sea quedarte aquí y mantener la boca cerrada, te arruinaré la vida, Patricia.
¿Me entiendes? Ella asintió sin levantar la vista. Salí de su casa y regresé al auto. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener las llaves. Me senté en el asiento del conductor y finalmente, lloré. No por Robert, no por nuestro matrimonio. Lloré por la mujer que había sido, la que había confiado tanto que nunca había visto la verdad justo frente a ella. Pero esa mujer se había ido ahora, y la que quedaba tenía trabajo que hacer. Mañana me encontraría con mi esposo muerto, y finalmente obtendría respuestas. Esa noche, Emma durmió en mi habitación de huéspedes. Le di ropa limpia de cuando Claire era pequeña, todavía guardada en cajas en el ático. Le preparé sopa de pollo y pan tostado. Ella comió en silencio, sus ojos enormes siguiendo cada uno de mis movimientos, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Después de que se durmió, me senté en mi cocina con una taza de té que se enfriaba sin tocar. La casa estaba demasiado silenciosa. Durante 40 años, esta casa había estado llena de vida. Niños corriendo, puertas cerrándose, la voz de Robert llamándome desde el estudio. Ahora sabía que incluso cuando Robert estaba aquí, nunca había estado realmente presente. Una parte de él siempre había estado en esa casa amarilla con Jennifer y los niños. Mi teléfono sonó. Claire. Dudé, luego contesté. Mamá, ¿dónde diablos estabas? Su voz estaba tensa de preocupación y enojo. El funeral fue hoy. Tu esposo fue enterrado hoy y ni siquiera apareciste. No fue enterrado, dije tranquilamente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tomé un respiro profundo. Claire, necesito que vengas a casa. Ahora. Tú y David. Hay algo que necesitan saber sobre su padre. Mamá, ¿estás bien? Suenas extraña. Vengan, repetí. Necesito decirles algo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Una hora después, mis dos hijos estaban sentados en mi sala de estar. David tenía 38 años, el mayor, siempre tan parecido a Robert en su forma de pararse, de fruncir el ceño. Claire tenía 35, mi única hija, la que siempre había sido la niña de papá. Les conté todo, cada detalle. La casa amarilla, Jennifer, los niños, Emma durmiendo arriba, el plan de Robert de fingir su muerte. Saqué la fotografía que Emma me había dado y la coloqué en la mesa de centro entre nosotros. David la tomó primero. Su cara no mostró emoción mientras la estudiaba. Luego la pasó a Claire. Claire la miró durante un largo tiempo. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. «Esto no puede ser real», susurró. «Es real», dije. «Hablé con tu padre hoy. Está vivo. Voy a verlo mañana». David se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Papá murió en un accidente automovilístico. Hay un cuerpo. Hubo un funeral». «El cuerpo no es de tu padre», dije. «Es de un hombre sin hogar al que tu padre convenció de conducir su auto. Tu tía Patricia ayudó a falsificar la identificación». «Eso es una locura». David sacudió su cabeza. «Mamá, sé que estás en duelo, pero esto...» ¿En duelo?» Mi voz se elevó. ¿Crees que estoy inventando esto porque estoy en duelo? David, tu padre tuvo 2 hijos con otra mujer, hijos que tienen tu sangre. Un niño llamado Sammy que tiene 6 años y una niña llamada Rose que tiene 4 años. Son tus medio hermanos. David se quedó pálido. Claire se limpió los ojos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo sucediendo esto? 15 años, dije. Desde 2009. Claire hizo cuentas mentales. Eso fue el año que yo me casé. Papá estaba en mi boda. Dio un discurso sobre el amor y el compromiso, y lo importante que es ser honesto con tu pareja. La amargura en su voz era palpable. Necesito ver pruebas, dijo David. Necesito algo más que una foto y una historia de una niña sin hogar. Me puse de pie y fui a mi habitación. Volví con la carpeta que había tomado del estudio de Robert. Se la entregué a David. Él la abrió, su cara cambiando con cada página que leía. Los registros bancarios,
los certificados de nacimiento, la póliza de seguro con Jennifer como beneficiaria. Dios mío, susurró finalmente. Esto es real. Todo esto es real. Se sentó pesadamente, la carpeta cayendo de sus manos. Claire la recogió y comenzó a leer. La vi pasar por las mismas emociones que yo había sentido: shock, incredulidad, luego una rabia lenta y ardiente. ¿Ustedes sabían?, pregunté de repente. ¿Alguno de ustedes sospechó algo? David sacudió su cabeza, pero no me miró a los ojos. David, dije, mi voz dura. Mírame. Él levantó la vista lentamente. ¿Sabías?, dije. No era una pregunta. No, dijo rápidamente. No sabía sobre esto. Pero se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Hace como 3 años, vi a papá con una mujer y 2 niños en un parque. Estaba del otro lado de la ciudad para una reunión de trabajo. Los vi desde mi auto. Papá estaba empujando a un niño en un columpio. La mujer estaba riendo. Se veían como una familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Y nunca dijiste nada?, le pregunté a papá al respecto. Dijo David a la defensiva. Dijo que eran los hijos de un amigo del trabajo, que había prometido cuidarlos por la tarde. Se detuvo. Yo quise creerle, así que lo hice. Elegiste creerle, dije en voz baja. Elegiste creer su mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad. David no respondió. Miré a Claire. ¿Y tú? Claire sacudió su cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. Nunca supe, te juro que nunca supe. Pero mamá, ¿recuerdas el año pasado cuando te dije que papá había estado actuando extraño? ¿Que parecía distante? Asentí. Claire había mencionado eso durante la cena de Acción de Gracias. Robert había estado callado, casi ausente. Yo había pensado que era estrés del trabajo. Lo seguí un día, admitió Claire. Solo para ver si estaba bien. Lo vi reunirse con una mujer en un café. No estaban haciendo nada inapropiado, solo hablando, pero la forma en que ella lo miraba. Claire hizo una pausa. Ella lo amaba. Podía verlo en sus ojos. ¿Y tú no me dijiste? Mi voz sonó hueca incluso para mí misma. No sabía qué decir. Claire casi gritó. No sabía si estaba teniendo una aventura o si solo era una amiga. No quería arruinar tu matrimonio por nada. No quería ser la razón por la que te divorciaras. Pero él arruinó el matrimonio, dije. Hace 15 años. Y todos eligieron protegerlo en lugar de decirme la verdad. El silencio en la habitación era pesado, sofocante. Finalmente, David habló. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuando lo veas? No lo sé, admití. Pero voy a obtener respuestas. Y luego voy a decidir si llamo a la policía o no. Mamá, dijo Claire en voz baja, si llamas a la policía, esto se volverá público. Todo el mundo sabrá. Sobre Jennifer, sobre los niños, sobre el fraude. Nuestra familia será destruida. Nuestra familia ya fue destruida, dije. Hace 15 años, solo que nadie me lo dijo. Me puse de pie. Quiero que ambos se vayan ahora. Necesito dormir. Mañana va a ser un día largo. David y Claire se levantaron lentamente. En la puerta, Claire se volvió. Mamá, la niña que está arriba, Emma, ¿qué vas a hacer con ella? No lo sé, dije. Pero no voy a abandonarla como su abuelo hizo. Alguien tiene que cuidar de esa niña. Después de que se fueron, subí para revisar a Emma. Todavía estaba dormida, acurrucada bajo las mantas, su mochila raída apretada contra su pecho, incluso en sueños. Esta niña que había perdido tanto, su madre, su hogar, su familia. Me senté en la silla junto a la cama y la observé dormir. Era tan pequeña, tan frágil, y de alguna manera, en medio de toda esta pesadilla, ella se había convertido en lo único claro. Emma no era responsable de las decisiones de Robert. No era responsable de que su madre hubiera elegido amar a un hombre casado. Era solo una niña que necesitaba a alguien. Y tal vez, solo tal vez, yo también la necesitaba. A la mañana siguiente, dejé a Emma con Claire. No había querido hacerlo, pero no podía llevar a la niña conmigo para ver a Robert.
Claire había venido temprano, su cara todavía hinchada de llorar. «Mamá», dijo antes de que yo saliera. «Ten cuidado». Papá, él, se detuvo, corrigiéndose. «Robert, él es bueno manipulando. Siempre lo fue. No dejes que te haga sentir culpable». Asentí y salí. El viaje a Miller's Diner tomó 45 minutos. Era uno de esos lugares viejos al lado de la carretera, el tipo con asientos de vinilo y café que sabe a agua sucia. Llegué 10 minutos antes de las 2. Robert ya estaba allí. Lo vi a través de la ventana, sentado en un gabinete al fondo. Se veía diferente. Había perdido peso. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente cortado, ahora era más largo, descuidado. Tenía barba, algo que nunca había usado durante nuestro matrimonio. Se veía como un extraño. Tomé un respiro profundo y entré. Sus ojos se encontraron con los míos cuando caminé hacia él. No se levantó, no sonrió, solo esperó. Me senté frente a él, mis manos entrelazadas sobre la mesa para que no pudiera ver que temblaban. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo nos miramos, este hombre que había sido mi esposo y yo, la mujer que había sido su esposa. Finalmente, Robert habló. «Te ves bien, Adriana». Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Después de fingir su muerte, después de 15 años de mentiras, después de destruir toda nuestra vida juntos, te ves bien. Algo dentro de mí se rompió, pero no en la forma en que él esperaba. No me derrumbé, no lloré. En cambio, sentí una calma fría extenderse por mi cuerpo. «Cuéntamelo todo», dije, desde el principio. «Y esta vez, Robert, quiero la verdad. Toda la verdad. Me la debes después de 40 años». Él suspiró, frotándose la cara con ambas manos. Cuando me miró de nuevo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Robert le tenía miedo a mí, a lo que yo podría hacer, a lo que yo sabía. Bueno, pensé, debería tener miedo. Conocí a Jennifer hace 16 años. Empezó. Fue mi enfermera después de una cirugía menor. Éramos solo amigos al principio, pero luego se detuvo. Pero luego, ¿qué? Lo presioné. Me hizo sentir joven de nuevo, dijo en voz baja. Me hizo sentir como si todavía tuviera opciones, como si todavía pudiera ser alguien diferente. ¿Y yo no te hice sentir eso? Tú eras mi esposa, dijo, como si eso lo explicara todo. Eras mi responsabilidad, mi deber. Pero Jennifer, ella era, buscó la palabra. Ella era libertad. Ahí estaba, la verdad que había estado esperando. Yo no había sido suficiente, nunca lo fui. No porque hiciera algo malo, sino simplemente porque era su esposa, su responsabilidad. Y Robert no quería responsabilidades, quería libertad. Y ahora finalmente yo también la quería. Robert siguió hablando. Contó cómo Jennifer se había enamorado de él, cómo él le había dicho desde el principio que estaba casado, cómo ella había dicho que no le importaba, que aceptaría cualquier parte de él que pudiera tener. Nunca planeé tener hijos con ella, dijo, mirando su café frío. Pero sucedió, y cuando nació Sammy, yo... Se detuvo, su voz quebrándose un poco. Lo sostuve en mis brazos y sentí como si tuviera una segunda oportunidad, como si pudiera ser el padre que no había sido con David y Claire. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier otra cosa. ¿El padre que no había sido? Repetí, mi voz peligrosamente calmada. Fuiste a cada juego de béisbol de David. Enseñaste a Claire a andar en bicicleta. Estuviste en cada graduación, cada cumpleaños. Estuve ahí físicamente, dijo Robert. Pero mentalmente siempre estaba en otro lugar, siempre pensando en el trabajo, en las cuentas, en las responsabilidades. Con Jennifer, con los niños de ella, yo podía ser diferente. Podía ser solo Robert, no el proveedor, no el esposo, no el padre que tenía que ser perfecto. Así que nos usaste, dije. A mí, a nuestros hijos, a tu vida conmigo, como una fachada. Y Jennifer y sus hijos eran tu escape. Él no negó nada.
¿Y el plan de fingir tu muerte? Pregunté. ¿Cuándo decidiste eso? Robert suspiró profundamente. Jennifer empezó a presionarme hace un año. Quería que me divorciara de ti, que me casara con ella oficialmente. Los niños estaban creciendo, haciendo preguntas sobre por qué papá nunca podía quedarse, por qué teníamos que mantener todo en secreto. ¿Y tú? Me miró. Tú empezaste a notar el dinero faltante. Empezaste a hacer preguntas. Así que la solución era matar a Robert Holloway, dije, y empezar como alguien nuevo. No iba a llevármelas conmigo, admitió, a ninguna de ustedes. El plan era desaparecer completamente, mudarme a otro estado, tal vez Canadá, empezar de cero sin todas las complicaciones. ¿Complicaciones? Repetí. Así llamas a tus familias ahora, complicaciones. Adriana, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, dije, mi voz firme. Me lastimaste de la peor manera posible. No solo me engañaste, me hiciste dudar de mí misma durante años. Cada vez que preguntaba sobre el dinero, cada vez que cuestionaba tus viajes, tú me hacías sentir como si yo fuera la irracional, como si yo fuera la que tenía el problema. Él bajó la mirada. Ese es el punto, Robert, continué. No solo me mentiste sobre Jennifer, me mentiste sobre todo. Sobre quién eras, sobre lo que sentías, sobre nuestro matrimonio completo. Cada te amo que dijiste fue una mentira. Cada promesa que hiciste fue falsa. No todo fue mentira, dijo en voz baja. Al principio te amaba. Cuando nos casamos, yo realmente... No, lo interrumpí. No puedes hacer eso. No puedes reescribir la historia ahora. Si me hubieras amado alguna vez, realmente amado, nunca podrías haber hecho esto. El silencio se extendió entre nosotros. A nuestro alrededor, el diner continuaba con su rutina normal. Una mesera vertía café. Una pareja de ancianos compartía un pedazo de pastel. La vida seguía adelante, ajena al hecho de que la mía acababa de colapsar completamente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Robert finalmente. ¿Vas a llamar a la policía? Esa era la pregunta, ¿no? Había pasado la noche entera pensando en eso. Podía llamar a la policía ahora mismo. Robert iría a prisión por fraude de seguros, por falsificar su muerte. Patricia también. Todo saldría a la luz. Pero entonces pensé en Emma, pensé en Claire y David, pensé en cómo esto los afectaría a todos ellos. El escándalo, las miradas, los susurros. No voy a llamar a la policía, dije finalmente. Robert exhaló, el alivio visible en su cara. Pero, continué antes de que pudiera hablar, vas a hacer exactamente lo que yo diga. Primero, vas a ir mañana al banco y transferir cada centavo que sacaste de nuestras cuentas conjuntas de vuelta. Segundo, vas a firmar papeles de divorcio. Tercero, vas a renunciar a cualquier derecho sobre nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Adriana, no terminé, dije. Cuarto, vas a establecer un fondo fiduciario para Emma, $50,000. Es lo menos que puedes hacer por tu nieta que dejaste sin hogar. No tengo ese tipo de dinero, protestó. Entonces encuéntralo, dije fríamente. Vende lo que sea que hayas estado guardando. Encuentra una manera, porque si no lo haces, voy directo a la policía con toda la evidencia que tengo. Robert me miró durante un largo momento. Te has vuelto dura, dijo finalmente. No, corregí. Simplemente dejé de ser ingenua. Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé a través de la mesa. Aquí están los papeles de divorcio, ya están llenos. Todo lo que necesitas es firmar. Hay un notario en la farmacia al otro lado de la calle. Iremos juntos ahora mismo. ¿Y si me niego? Entonces Patricia va a prisión, dije simplemente. Tu hermana, quien te ha protegido toda tu vida, pasará años en una celda por ayudarte a falsificar tu muerte. ¿Es eso lo que quieres? Él palideció. Patricia era su punto débil. Siempre lo había sido. Está bien, dijo en voz baja. Firmaré. 30 minutos después, estábamos parados en una farmacia mientras un notario observaba a Robert firmar los papeles de divorcio.
Su mano temblaba ligeramente mientras escribía su nombre. Cuando terminó, el notario estampó el sello oficial. «Felicidades», dijo el notario con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Están oficialmente divorciados, 40 años de matrimonio, terminados con un sello en un documento en una farmacia al lado de la carretera». De vuelta en el estacionamiento, Robert se volvió hacia mí. «¿Qué le vas a decir a la gente sobre mi muerte?» «Ya no es mi problema», dije. «Tú elegiste morir, Robert, así que estás muerto para mí, para nuestros hijos, para todos los que conociste. Vive con esa decisión». «Adriana». Su voz sonaba casi desesperada ahora. «¿Alguna vez significó algo? ¿Nuestro matrimonio? ¿Nuestros años juntos?» Miré a este hombre, este extraño con la cara de mi esposo. «Sí», dije en voz baja. «Significó algo, para mí, pero claramente no significó lo mismo para ti. Y esa es la diferencia entre nosotros, Robert. Yo era capaz de amor real. Tú solo eras capaz de conveniencia». Me volví para irme, pero él agarró mi brazo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «¿Cómo supiste? ¿Cómo te enteraste?» Pensé en Emma, parada junto a mi auto en ese estacionamiento, desesperada y asustada, sosteniendo esa fotografía arrugada. «Una niña pequeña fue más valiente que tú», dije. «Ella vino a buscarme porque necesitaba ayuda, porque a diferencia de ti, ella no huye de sus problemas». Solté mi brazo de su agarre y caminé hacia mi auto. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ese capítulo de mi vida había terminado. Cuando llegué a casa, Claire estaba esperando con Emma. La niña corrió hacia mí en el momento en que abrí la puerta. «Señora Adriana, ¿está bien?». Me arrodillé para estar a su altura. «Estoy bien, cariño. ¿Y tú? ¿Te portaste bien con Claire?». Emma asintió vigorosamente. Ella me dejó ayudarla a hacer galletas y me mostró fotos de cuando era pequeña. Miré a Claire, quien tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. «Mamá», dijo Claire en voz baja. «¿Qué pasó?». «Tu padre y yo estamos divorciados», dije simplemente. «Firmó los papeles hoy». Claire dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dije, poniendo mi mano en la cabeza de Emma. «Ahora construimos algo nuevo, algo real, algo que no esté fundado en mentiras». Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté en mi cama con una caja de fotos viejas. Fotos de mi boda, de cuando nacieron los niños, de vacaciones familiares, de aniversarios. Miré cada foto, estudiando la cara de Robert, buscando señales de la mentira. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había estado tan ciega? Pero luego me di cuenta de algo. No era que yo hubiera estado ciega. Era que había elegido confiar. Había elegido creer en el bien de alguien. Y eso no era una debilidad. La debilidad era de Robert, quien había sido incapaz de ser honesto, de ser valiente, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Recogí todas las fotos y las puse de vuelta en la caja. No las iba a quemar o destruir. Eran parte de mi historia, de la historia de mis hijos. Pero ya no las necesitaba en mi habitación, recordándome de lo que había perdido. Lo que había perdido no era un matrimonio real, era una ilusión. Y ahora, finalmente, estaba libre para ver la realidad claramente. 6 meses después, me paré en la puerta de mi nuevo apartamento con una taza de café caliente en la mano. El sol de la mañana entraba por las ventanas amplias, iluminando el espacio pequeño pero acogedor. Desde aquí podía ver el parque donde Emma jugaba todas las tardes. No era la casa grande donde había vivido durante 40 años, era mejor. Había vendido esa casa 3 meses después del divorcio. No podía quedarme allí, rodeada de recuerdos de un matrimonio que nunca había sido real. Cada habitación contenía fantasmas de una vida que pensé que tenía pero que solo existía en mi imaginación. Claire me había rogado que no vendiera. «Es la casa familiar, mamá», había dicho. «Es donde crecimos David y yo. Todos nuestros recuerdos están allí. Tus recuerdos están en tu corazón», le había respondido. «No en las paredes. Y yo necesito empezar de nuevo». David no había dicho nada.
Desde el día que le conté sobre Jennifer y los niños, se había vuelto distante, casi frío. Hablábamos, pero nuestras conversaciones eran superficiales, cuidadosas. Él todavía no podía procesar que su padre no era el hombre que él pensaba que era. Yo entendía eso. También me había tomado tiempo. Pero Claire había sorprendido. Después del shock inicial, después de las lágrimas y la rabia, ella se había acercado a mí de una manera que nunca lo había hecho antes. Ya no era solo mi hija, era mi amiga. Y Emma se había convertido en algo que nunca esperé. El proceso de obtener su custodia había sido complicado. No era su abuela biológica, no legalmente. Pero Jennifer no tenía familia cercana dispuesta a cuidarla. Y Emma, cuando el trabajador social le preguntó dónde quería vivir, había dicho sin dudar: con la señora Adriana. Tomó 3 meses de trámites legales, evaluaciones del hogar, entrevistas, pero finalmente, hace 2 meses, el juez había firmado los papeles otorgándome la custodia temporal con miras a la adopción permanente. Emma ahora vivía conmigo. Dormía en la habitación pequeña que habíamos pintado de azul claro porque era su color favorito. Iba a la escuela local donde, según su maestra, estaba floreciendo. Emma es una niña resiliente, me había dicho la señora Patterson en la última conferencia de padres y maestros. Ha pasado por mucho trauma, pero tiene una fortaleza increíble. Usted está haciendo un trabajo maravilloso con ella. Yo no estaba segura de eso. La mayoría de los días sentía que estaba improvisando, tratando de averiguar cómo ser una figura materna nuevamente a los 64 años. Pero Emma era paciente conmigo, de la misma manera que yo era paciente con ella. Teníamos una rutina ahora. Desayuno juntas a las 7. Yo la llevaba a la escuela a las 8. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca local, un trabajo tranquilo que me permitía estar en casa cuando Emma salía de clases a las 3. Las tardes las pasábamos haciendo tarea, cocinando la cena, a veces simplemente sentadas juntas viendo televisión. Eran días simples, ordinarios, y eran perfectos. El dinero de la venta de la casa había sido suficiente para comprar este apartamento en efectivo y dejar un fondo saludable para Emma y para mí. Robert había cumplido su palabra sobre el fondo fiduciario. $50,000 habían aparecido en una cuenta a nombre de Emma un mes después de nuestro encuentro en el diner. No había escuchado de él desde entonces. No sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, si seguía vivo o si finalmente había desaparecido completamente. Y descubrí que no me importaba. Un golpe suave en mi puerta me sacó de mis pensamientos. Claire entró con una bolsa de bagels y una sonrisa. «Traje desayuno», anunció. «¿Dónde está Emma?» «Todavía durmiendo», dije. «Ayer tuvo un día largo en la escuela. Presentación de ciencias». Claire sonrió. «Hablando de eso, quería preguntarte algo. Jason y yo estábamos pensando en llevar a Emma al zoológico este fin de semana. Si está bien contigo, claro». Jason era el esposo de Claire. En los últimos meses, él y Emma habían desarrollado un vínculo dulce. Él no trataba de ser una figura paterna para ella. Solo era Jason, el tío que hacía chistes malos y la dejaba comer demasiado helado. «Me encantaría», dije. Emma ha estado hablando de ver los pandas. Claire vertió café para ambas y nos sentamos en mi pequeño balcón. Era un espacio estrecho, apenas cabían 2 sillas, pero tenía una vista del parque y eso era suficiente. «¿Cómo estás, mamá?» «De verdad». Era una pregunta que Claire hacía a menudo ahora. Al principio, yo le daba respuestas vagas. «Estoy bien, estoy adaptándome». Pero con el tiempo, había aprendido a ser honesta con ella. «Algunos días son difíciles», admití. Me despierto y por un segundo olvido. Olvido que Robert no está muerto. Olvido que todo fue una mentira. Y luego lo recuerdo y duele de nuevo. Pero luego Emma entra corriendo a mi habitación, emocionada porque perdió otro diente o porque vio un pájaro interesante afuera, y me doy cuenta de que tengo algo real ahora, algo que vale la pena. Claire parpadeó rápidamente, apartando las lágrimas. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Sé que no lo digo suficiente, pero lo estoy. Muchas mujeres en tu posición se habrían derrumbado.
se habrían amargado. Pero tú tomaste algo horrible y lo convertiste en algo hermoso. No me siento valiente, dije. La mayoría de los días me siento como si apenas estuviera manteniéndome a flote. Eso es lo que es la valentía, dijo Claire. No es no tener miedo, es seguir adelante a pesar del miedo. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, tomando nuestro café, viendo a la gente pasar por el parque abajo. ¿David vendrá hoy?, preguntó Claire finalmente. Hoy era mi cumpleaños, 65 años. Claire había insistido en hacer una pequeña celebración, solo familia cercana, pero David había sido evasivo sobre si vendría. Dijo que lo intentaría, respondí. Pero sabes cómo es últimamente. Claire suspiró. Todavía está procesando. Dale tiempo. Pero yo me preguntaba si el tiempo sería suficiente. David había construido toda su identidad alrededor de ser como su padre. El hijo exitoso, el hombre de negocios, el proveedor. Descubrir que Robert era un fraude había sacudido los cimientos de quien David pensaba que era. Más tarde esa tarde, mi apartamento estaba lleno. Claire y Jason, Emma, mi hermana Margaret y su esposo Tom. Incluso algunos amigos de la biblioteca habían venido. Había pastel, globos, risas. Y justo cuando estaba a punto de cortar el pastel, la puerta se abrió. David estaba parado allí, con una bolsa de regalo en la mano y una expresión incómoda en su cara. «Siento llegar tarde», dijo. El tráfico estaba terrible. Emma corrió hacia él inmediatamente, abrazando sus piernas. «¡Tío David, viniste! Le dije a la abuela Adriana que vendrías». Vi algo suavizarse en la cara de David mientras miraba a Emma. Él había sido distante con ella también al principio, incapaz de mirar a la niña sin ver la evidencia de la traición de su padre. Pero Emma, con su naturaleza persistente y cariñosa, había ido rompiendo sus defensas poco a poco. «No me lo perdería por nada», le dijo, revolviendo su cabello. Durante la fiesta, observé a mi familia, esta familia extraña y reconstruida. Claire riendo con Jason, Margaret contando una historia vergonzosa sobre mí de cuando éramos niñas, Emma mostrándole a Tom su libro de ciencias, y David parado un poco apartado, pero aquí, presente. Después de que se cortó el pastel y se cantaron las canciones, David se me acercó. «Mamá, ¿podemos hablar?» «En privado». Lo llevé al balcón, el mismo lugar donde había hablado con Claire esa mañana. «Quiero disculparme», dijo David sin preámbulos. «He sido un mal hijo estos últimos meses. Distante, frío, y lo siento». «David». «No, déjame terminar», dijo. «Cuando descubrí sobre papá, sobre todo lo que hizo, me enfadé contigo. Sé que no tiene sentido, pero lo hice. Estaba enojado porque destruiste la imagen que tenía de él. Estaba enojado porque me forzaste a ver la verdad. No puedes vivir en una mentira solo porque es más cómoda», dije suavemente. «Lo sé». Y me di cuenta de algo. Durante toda mi vida traté de ser como papá. Trabajé duro para impresionarlo, para ser el tipo de hijo que él estaría orgulloso de tener. Pero ahora entiendo que estaba tratando de ser como la persona equivocada. Él me miró y vi lágrimas en sus ojos. Debería haber estado tratando de ser como tú, fuerte, honesta, capaz de reconstruir cuando todo se desmorona. Esas son las cualidades que importan. Me acerqué y abracé a mi hijo, este hombre de 38 años que todavía era mi bebé. «Eres un buen hombre, David», le susurré. «No a pesar de tu padre, sino a pesar de sus defectos. Encontraste tu propio camino». Nos quedamos así por un largo momento. Cuando finalmente nos separamos, David se limpió los ojos. «Emma es una buena niña», dijo. «Y tú eres increíble con ella». «Ella es increíble conmigo», corregí. Me dio una razón para seguir adelante cuando pensé que no tenía ninguna. David asintió. «Quiero ser parte de su vida, de tu vida, adecuadamente, sin distancia, sin frialdad, solo familia». «Me encantaría eso», dije. Esa noche, después de que todos se fueron,
Después de que Emma se durmió abrazando el oso de peluche que David le había traído, me senté en mi balcón con una taza de té. El parque estaba oscuro ahora, tranquilo. Podía oír el sonido distante del tráfico, el susurro ocasional del viento en los árboles. Pensé en dónde había estado hace 6 meses. Parada en ese estacionamiento de iglesia, preparándome para enterrar a un hombre que pensé que conocía. Pensé en Emma, apareciendo de la nada con una fotografía que cambió todo. Esa niña me había salvado. Al revelar la verdad, me había liberado de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba. Y ahora, a los 65 años, estaba empezando de nuevo. No con un esposo que nunca me había amado realmente, no con una vida construida sobre mentiras, sino con algo auténtico. Tenía una nieta que me necesitaba. Tenía hijos que finalmente me veían como soy. Tenía amigos, un hogar que era verdaderamente mío, días llenos de propósito simple. No era la vida que había planeado, no era la vida que había imaginado cuando me casé con Robert hace 40 años. Era mejor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Adriana, soy Patricia. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero pensé que deberías saber. Robert murió la semana pasada. Ataque al corazón, esta vez real. Pensé que querrías saberlo. Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir algo, tristeza, rabia, alivio, pero solo sentí vacío. Robert ya había estado muerto para mí durante meses. Esta era solo una formalidad, un cierre oficial a un capítulo que ya había cerrado. No respondí el mensaje. En su lugar, lo borré y guardé mi teléfono. Adentro, podía oír a Emma moviéndose en su sueño, murmurando algo sobre pandas y globos. Me levanté y entré, cerrando la puerta del balcón detrás de mí. Fui a la habitación de Emma y me paré en la puerta, viéndola dormir. Su cara era pacífica, relajada. Esta niña que había perdido tanto había encontrado un hogar conmigo, y yo había encontrado un propósito con ella. Gracias, susurré, aunque no estaba segura a quién le estaba hablando. A Emma, por ser lo suficientemente valiente como para buscarme. Al universo, por darme esta segunda oportunidad. A mí misma, por tener la fuerza de empezar de nuevo. Cerré la puerta suavemente y fui a mi propia habitación. En mi mesita de noche había una foto nueva. Emma y yo en el parque, ambas sonriendo a la cámara. Claire la había tomado la semana pasada. Éramos familia. No de sangre, no legalmente todavía, pero en todas las formas que importaban. Y esa noche, por primera vez en meses, tal vez años, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin preocupaciones, sin el peso de mentiras no dichas presionando sobre mi pecho. Dormí con la paz de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y cuando me desperté a la mañana siguiente con Emma saltando en mi cama, anunciando que era sábado y que había que hacer panqueques, sonreí. Esta era mi vida ahora, real, complicada, imperfecta, hermosa, y no la cambiaría por nada.